en la clase de hoy vamos a ver a seguir insistiendo en algunos de los conceptos fundamentales del sistema de representación de planos acotados. Como os decía el otro día la profesora García, el sistema de representación de planos acotados se basa en la realización de la proyección cilíndrica ortogonal sobre un plano horizontal, es decir, nosotros vamos a obtener una representación exactamente igual que la que obtenemos cuando realizamos la planta en un sistema diédrico, en el europeo o en el americano. Perdonad, ¿vosotros veis bien enfocada en lo rojo la diapositiva? No. La parte de abajo no se ve. No se ve, ¿no? Está rodeado de rojo. Lo que está rodeado de rojo no se ve, Gabriel. No sé Exacto. si se debería de ver o no. Se debería ver, sí, pero no sé por qué no se ve. Parece que está más grande de lo normal. Sí, eso es. Está un poco más grande de lo normal la diapositiva. Entonces, al verla en pantalla completa, los bordes no se ven. Entonces la vemos así. Ahí sí se ve, ¿no? Yeah, ahí sí. Sí, ahí sí se ve. Vale, pues la seguimos viendo así, aunque perdamos algo de... Ahí le puedes dar a control, dale a control F1. Normalmente se te cierra la barra de arriba. O si no, una flecha que está a la derecha del todo. A control F1, pues no se cierra. Bueno, es igual, lo vemos así. ¿Veis? Leíslo y veis las diapositivas, ¿no? Sí. Sí, se ven, se ven. Mejor ver así que no ver la parte de abajo y que falte un trozo. Gabriel, ¿me oyes? Sí que se ve. Sí se ve, vale, perfecto. Bien, bueno, estábamos diciendo que nosotros vamos a obtener una representación exactamente igual que la que obtendríamos representando una planta. Por tanto, los dibujos que nosotros vamos a hacer, vamos a obtener simplemente representados los objetos en el plano X y en el plano del suelo, que va a ser nuestro plano de comparación. Por tanto, siempre vamos a trabajar en dos dimensiones. Ahora, cuando trabajemos en AutoCAD, nos vamos a olvidar de que existen las tres dimensiones, porque nuestras modelizaciones en este momento solamente van a ser en 2D. ¿Vale? ¿Cómo representamos la tercera dimensión? Pues simplemente anotándola al lado de cada uno de los puntos singulares o elementos singulares que a nosotros nos interese conocer su cota o su altura. Esto, por lo general, se llama representación en 2D y media, porque realmente conocemos, porque la tenemos anotada, la tercera dimensión, la Z, pero no tiene una representación gráfica. Como os comentábamos también el otro día, el sistema se utiliza para representar objetos complejos que tienen dos de sus dimensiones mucho mayores que la tercera, como por ejemplo para la realización de dibujos topográficos, pero no exclusivamente, ya lo veremos. Como veis aquí, en esta norma internacional, norma ISO, que la hemos visto siempre, se describe cómo es el sistema, pero sin embargo no hay una norma de referencia que nos lo defina. Normalmente la normativa ISO se utiliza para estandarización industrial. Como este dibujo no es un dibujo que se utilice industrialmente, pues de momento no está estandarizado. Pero eso no quiere decir que no apliquemos en sus representaciones las mismas normas que se aplican para el resto de dibujos técnicos, porque sigue siendo un dibujo técnico. La representación del punto, pues la vimos el otro día, así de simple. Se sitúa un punto en sus coordenadas, X e Y se anota la altura, la cota de ese punto. ¿Vale? La cota puede ser positiva si está por encima del plano de comparación o negativa si está por debajo.
En el sistema de representación de planos acotados es necesario establecer con qué precisión nosotros vamos a anotar las altitudes. Esta siempre es una característica del mapa, es decir, la precisión con la que nosotros damos los datos de altitudes es la equidistancia, lo que os decía María Jesús el otro día, que es la distancia vertical que separa esos planos con los que nosotros íbamos cortando el terreno, y que es siempre una característica del plano que nosotros estamos realizando. En esta representación que tenemos aquí, como veis, la equidistancia pues es de 10 metros. Aunque las cotas estén anotadas cada 50 metros, porque tenemos solamente cotas sobre las líneas de nivel directoras, pero veis que hay otra serie de líneas de nivel entre medias, en concreto 1, 2, 3 y 4 entre la de 2600 y la 2650. Por tanto, esta será la 2610, 2620, 2630, 2640 y 2650. Por tanto, la equidistancia de esta representación de este plano es 10 metros. La equidistancia nos va a dar idea, como os digo, nos define cuál es la precisión con la que nosotros queremos realizar esta representación. No es lo mismo, no estamos dando la misma cantidad de información si la equidistancia son 10 metros que si la equidistancia es 1 metro. Si la equidistancia es 1 metro, estaremos representando la superficie topográfica con mucha mayor definición, con mucha mayor precisión, ¿vale? Por tanto, la equidistancia tiene que ver con esto fundamentalmente, con la precisión con la cual nosotros trabajamos los datos del terreno, en este caso del terreno que tenemos. Fundamental, recordar 2 cosas. Es una distancia vertical, es una diferencia de cotas y es una característica del plano. En un plano no puede haber 2 equidistancias diferentes. En cuanto a la representación de la recta, pues es importante repasar varias de las características. La primera, cuando nosotros tenemos representado un segmento de recta, como puede ser este, lo primero que podemos determinar es el desnivel, es decir, la diferencia de altitudes entre sus extremos. En este caso, el extremo de mayor altitud es el punto B, tiene cota 6, el de menor altitud es el punto A, que tiene cota 2, y por tanto el desnivel que existe entre esos 2 extremos, la diferencia de cotas, es de 4 metros. La distancia horizontal es otra característica, que es la dimensión que tiene el segmento proyectado, es decir, el segmento que nosotros representamos sobre el plano de comparación y que por tanto podemos medir. Medimos su dimensión proyectada. Si este segmento es una recta oblicua como es esta, es decir, que tiene cierta inclinación, su verdadera magnitud, su magnitud real, será siempre mayor que la dimensión proyectada. Ya veremos más adelante cómo podemos obtener la verdadera magnitud de un segmento proyectado. Bien, y esta sería una distancia horizontal. La distancia horizontal siempre podemos medirla o puede venir acotada sobre el plano porque está representada. Por tanto, tanto la diferencia de cotas, el desnivel, como la distancia horizontal van a ser siempre datos que vamos a tener en nuestro plano. La pendiente, como os comentaba el otro día, la pendiente es siempre la relación entre el desnivel y la distancia horizontal. La diferencia de cotas dividido entre la distancia horizontal de este segmento. En este caso en concreto tenemos que, si el desnivel es 4 y la distancia horizontal es 20, pues la pendiente será 4 partido por 20, es decir, 1/5.
La pendiente se puede expresar en tanto por 1, por tanto sería 0,2, o se puede expresar en tanto por ciento, en este caso sería el 20%. Por lo general, cuando hablamos de dibujo topográfico, se suele expresar en tanto por ciento. Bueno, otro dato que tiene relación con la pendiente y que no hemos puesto aquí sería el ángulo de inclinación. Ah, sí, bueno, está un poco más adelante, luego lo veremos. También podemos describir el módulo, que no habíamos hablado de él hasta ahora, como la inversa de la pendiente. Por tanto, será la distancia horizontal dividido entre la diferencia de cotas. Es decir, en este caso sería 20 partido por 4, que es 5. El módulo siempre se expresa en tanto por 1. Nunca se va a expresar en tanto por ciento. Y estas dos magnitudes, como veis, son adimensionales, porque tenemos que son una distancia medida en metros partido por otra distancia medida en metros y, por tanto, metros con metros se van y nos queda una magnitud adimensional. Por tanto, es simplemente una relación, es un cociente, la relación que se establece entre la cantidad de metros que nosotros subimos o bajamos cuando andamos una determinada cantidad de distancia. Otro concepto que tampoco habíamos hablado de él es el talud. El talud es el módulo. Talud y módulo son la misma cosa, simplemente se expresan de diferente forma. El talud, el módulo dijimos que se expresa siempre en tanto por 1, el talud se expresa siempre en forma de quebrado. 5, en este caso 5 es a 1. Esto nos da realmente la idea de cuántos metros tenemos que caminar en horizontal para subir o bajar una determinada distancia. Nosotros tenemos que caminar 5 metros para subir 1 metro. ¿Vale? Ese sería el talud. El talud se suele utilizar mucho en los trabajos de ingeniería civil, sobre todo en desmontes y terraplenes. A la hora de indicar los taludes, la pendiente de los taludes, pues lo que se hace es indicar el talud de los taludes, y valga la redundancia. Y se suele expresar en el plano con dos rectas perpendiculares entre sí, donde se pone sobre una de las rectas la distancia vertical y sobre la otra la distancia horizontal que corresponden con el talud. Esto ya lo veremos más adelante. El ángulo de inclinación lo podemos obtener mediante la realización del arco tangente de la pendiente. Ya sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación y, por tanto, si nosotros conocemos la pendiente y queremos determinar el ángulo, pues solamente tendríamos que realizar la arcotangente de esa magnitud. Por eso, en este caso, claro, la pendiente expresada en tanto por 1. La arcotangente de 0,2 será 12,56 grados de inclinación. Por tanto, si os dais cuenta, simplemente conociendo el desnivel, la diferencia de cotas y la distancia horizontal, nosotros podemos calcular todos estos conceptos. Otro concepto fundamental es el intervalo. Ya hemos hablado de la equidistancia. La equidistancia son los puntos de cota que nosotros, la diferencia de cotas entre puntos de cota que nosotros queremos representar en nuestro plano. Pues el intervalo no es otra cosa sino la distancia, perdonad que aquí hay algo que se ha ido de su sitio, yo creo que sobra. El intervalo es la distancia horizontal que separa dos puntos de cota consecutivos para una misma equidistancia. Por tanto, como veis, todas estas magnitudes tienen relación. El módulo es la inversa de la pendiente
Y como el intervalo sería igual al módulo por la equidistancia, pues vamos a obtener, si nosotros multiplicamos el valor del módulo por el valor de la equidistancia, que en este caso son 5 metros, pues obtendremos que el intervalo son 2,5 metros. Por tanto, si partimos de la cota 2, para poner la siguiente cota de esta línea, que sería la 2,5, porque sería la correspondiente a la equidistancia, nosotros tendremos que medir sobre esta recta una distancia igual al intervalo, es decir, 2,5 metros. ¿Vale? El intervalo, por tanto, es la distancia horizontal, medida en metros, que me permite subir o bajar una equidistancia. ¿Entendido este concepto? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Bien, por tanto, como el intervalo depende del módulo, que es la inversa de la pendiente, intervalo y pendiente están en relación inversa. Cuanta más pendiente tenga un elemento, el intervalo será más pequeño. Es decir, los puntos de cota o las líneas de nivel aparecerán más juntas. Bien, esto es algo que habréis observado en el ejercicio que habéis realizado. Bueno, más o menos, si miráis este plano, veis que son muy homogéneas las pendientes, excepto en alguna zona determinada. Bueno, aquí veis que se separan un poco más las líneas de nivel, por tanto, será una zona de menos pendiente que el resto. O aquí arriba, en esta zona también se separan un poco más las líneas de nivel, por tanto, el intervalo es mayor y la pendiente será menor. En estas zonas de aquí se juntan las líneas de nivel, aparecen muy juntas, con intervalos pequeños y por tanto la pendiente será grande. Gabriel. Sí. Y tú cuando tienes, por ejemplo, ahí hay una curva en la esquina izquierda superior. Sí. No tiene cota, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿tú ahí cómo sabes? ¿Tú asumes de que sigue bajando o también se puede asumir que sube? O sea, que el próximo sería... El terreno no hace cosas raras. Es decir, si esto viene subiendo... Bajando. Si esto viene bajando en esta dirección, pues si no hay información que nos diga lo contrario, va a seguir bajando. Es decir, esta es la 2300, 2250, pues esta será la 2200. Vale. Si no, nos tendrían que indicar lo contrario de alguna manera. Y siempre que hay una inflexión, es decir, si esto va bajando y a partir de un punto por aquí empieza a subir, una de estas líneas se tendría que repetir. Si vemos que no se repite ninguna, pues es que no hay una inflexión. Mira, ¿ves? Vale. Por ejemplo, esta ladera de aquí. Esta ladera, por aquí, va subiendo, ¿no? Y aquí empieza a bajar, pero porque se repite, esta línea se repite y esta línea se repite. ¿Ves? Hay una inflexión. Vale. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, sigamos. ¿Comprendidos todos estos conceptos? Sí. Todo esto es fundamental y hay que sabérselo hay que manejarlo para poder resolver los problemas sin ningún tipo de dudas. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya que sabemos todos los elementos fundamentales que tienen las rectas, pues vamos a ver, vamos a estudiar algo de las rectas. ¿Qué posiciones pueden ocupar las rectas? Bueno, pues tenemos varias, ¿no? Hemos estudiado la recta oblicua, es decir, una recta que tiene, como la T,
que tiene diferentes cotas, puntos a distinto nivel. Esa sería una recta oblicua. Y que tiene un desarrollo longitudinal. Porque, por ejemplo, esta, la recta S, que tiene cotas también a distinto nivel, pero no tiene un desarrollo longitudinal, es decir, su proyección es simplemente un punto. Esta sería un segmento de recta vertical que discurre desde el punto de cota 1 hasta el punto de cota 7. ¿Qué longitud tendría esta recta S? ¿Longitud, dices? Sí, longitud. 0, ¿no? Bueno, o sea, se depende de dónde lo mires. No, no depende de cómo lo mires, la longitud es la longitud. Ah, bueno, la longitud sería un séptimo. Un séptimo, Como claro. un séptimo. La longitud en este caso sería 7 menos 1, que es la diferencia de cotas, ¿no? La longitud sería 6. Lo que pasa es que esa longitud se desarrolla verticalmente. ¿Vale? Y así se representa un séptimo, ponen. No, bueno, no es un séptimo, se representa con su cota separadas por una barra diagonal. No es un séptimo, aunque se representa igual que un séptimo, pero no se leería un séptimo, sino leeríamos que hay dos cotas, 1 y 7. ¿Vale? Luego, en este caso, la longitud del segmento nos va a coincidir con el desnivel, con la diferencia de cotas, porque es una recta vertical. ¿Cuál es la longitud proyectada de este segmento? 0. 0. Y por tanto, su pendiente. Infinita. Infinita. Bien. En la recta oblicua ya hemos visto cómo tenemos que determinar la pendiente. Es decir, nosotros determinamos la diferencia de cotas, medimos la longitud de este segmento y determinamos su relación. Bien, pero también podemos tener una recta horizontal. Una recta horizontal es aquella que tiene al menos 2 puntos a la misma cota. Si 2 puntos de una recta tienen la misma cota, el resto de los infinitos puntos que la conforman también tienen la misma cota, porque para eso es una recta. Si no, no sería una recta. ¿Vale? Y estamos hablando de rectas. ¿Cuál sería la pendiente de esta recta R? 0. 0, diferencia de cotas. 2 menos 2, 0. Lo podemos dividir por cualquier otra cantidad, por cualquier distancia horizontal, que va a seguir siendo 0. ¿De acuerdo? Posiciones relativas de las rectas. ¿Qué relaciones pueden tener dos rectas en el espacio? ¿Cómo las podemos encontrar? Paralelas. Paralelas. Y que se cortan. Y que se cortan. Y que no se cortan. ¿No? Sí, las que se cruzan, que se cortan las proyecciones. Las que se cruzan. Bien. A ver si me acuerdo yo cómo era esto. No sé. Visualizar. Ahí. Ahora sí se ve la parte de abajo, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, bien. Para ver un poco mejor esto. Bueno, realmente las rectas en el espacio solamente se cruzan o se cortan. Porque dos rectas paralelas se cortan en el infinito. Y por tanto son rectas que se cortan. ¿Cómo podemos determinar si dos rectas se cortan o se cruzan? Bueno, pues para ver si se cortan o se cruzan, tenemos que fijarnos en el punto de cruce de sus proyecciones. Aquí tengo una recta R y una recta S graduadas con equidistancia 1, de tal forma que yo puedo ver si esta es cota 2, 3, 4, 5 y 6. Luego el punto de cota 4 sería este. Sin embargo, el punto de cota 4 de esta recta estaría aquí. Por tanto, el punto de corte de las dos proyecciones no tienen la misma cota. La recta S
pasa por encima de la recta R. Luego, estas dos rectas se cruzan, no se cortan. ¿Vale? Para que se crucen, tiene que ocurrir que el punto de intersección de las proyecciones tenga la misma cota para ambas rectas. Si este es el punto de cota 3, 4, 5, 6, 7 y 8, punto de cota 2, 3, 4 y 5. Luego este punto tiene cota 5 para ambas rectas. En este caso las rectas se cortan. Dos rectas que se cortan en el espacio definen un plano y por tanto yo podría trazar todas las rectas. A ver si soy capaz de pintar algo. Yo podría representar las líneas de nivel de este plano. Imaginaos que esto fuera recto. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Esto sería un plano, puesto que las líneas de nivel, todas esas líneas serían equidistantes entre sí y paralelas. ¿De acuerdo? Luego conformarían las líneas de nivel de un plano. Dos rectas paralelas, hemos dicho que también son rectas que se cortan entre sí. Se cortan en el infinito. Y como rectas que se cortan, también van a definir un plano. Si yo uno la cota 5 de este plano con la cota 5, la cota 6 de esta recta con la cota 6, la 7 con la 7, la 8 con la 8, voy a obtener también las líneas de nivel del plano definido entre esas dos rectas paralelas, puesto que estas líneas van a ser paralelas entre sí y van a estar a un mismo intervalo. ¿De acuerdo? ¿Visto? Vale. Sí. ¿Entendido? Sí. Bien. Bueno, pues vamos a ver cómo se representa el plano. El otro día ya estuvimos hablando de la representación del plano. Y el plano se representa por sus líneas singulares. Las líneas singulares del plano pues son la línea de máxima pendiente, que ya vimos que era la recta perpendicular a las líneas de nivel del plano. ¿De acuerdo? Y que se representaba siempre con dos trazos, dos líneas muy juntas. Por tanto, si definimos la línea de máxima pendiente del plano, pues todas las características del plano se resumen a las características de la recta, porque la pendiente del plano será la pendiente de su recta de máxima pendiente, su módulo será el módulo de la recta de máxima pendiente, su talud será el talud de la recta de máxima pendiente y el intervalo que nosotros determinemos para un plano, para una equidistancia determinada, pues será el intervalo de su línea de máxima pendiente. Luego no tenemos que aprender cosas nuevas, puesto que ya sabemos trabajar y determinar la recta, todas estas características para una recta. Por tanto, ¿cómo determinamos la pendiente? Pues de la misma forma, si yo trazo esa línea de máxima pendiente que es perpendicular en proyección a las líneas de nivel, pues lo único que tengo que hacer es medir, por ejemplo, la distancia entre dos puntos para hacerlo entre dos puntos suficientemente alejados. De cota conocida, para hacerlo con mayor precisión, por ejemplo, desde el punto de cota 0 hasta el punto de cota 1, mido y determino que esos son 100 metros. Por tanto, el desnivel 5 menos 0 son 5, dividido entre 100, pues la pendiente es de 0,05, es decir, de un 5%. Por tanto, el módulo, que es la inversa de la pendiente, es
1 partido por 0,05 y será 20. Tan adimensional es la pendiente como el módulo. Pendiente se suele expresar en tanto por ciento, módulo se suele expresar en tanto por 1 y talud se suele expresar en forma de quebrado. En este caso, 20:1. Esto me dice que yo tengo que andar horizontalmente 20 metros para subir 1 metro. ¿Eso es mucha pendiente? ¿Es poca? ¿Qué os parece? Poca. 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 Bien. El intervalo, por tanto, es decir, la distancia que separaría dos líneas de nivel consecutivas de este plano, como la equidistancia del plano está definida en 1 metro, pues sería el módulo, o la inversa de la pendiente, me da lo mismo, el módulo, por 1 metro. Veis que el intervalo ya tiene unidades. Sería 20 metros. ¿De acuerdo? En valor absoluto, en este caso, coinciden módulo e intervalo, porque la equidistancia es 1, es la unidad. En el momento en el que la equidistancia sea diferente de 1, pues el valor absoluto de módulo e intervalo pues diferirá. Bueno, ¿comprendido esto también? Sí. Pasamos a la siguiente. Representación del plano. Bueno, por tanto, nosotros podemos representar un plano por 3 puntos. Si estos 3 puntos tienen la misma cota, ¿qué ocurrirá? Que es una superficie llana. Bueno, bien, es una superficie llana y lo más importante, horizontal, porque una superficie llana puede ser inclinada. ¿No? Sí. Sí. O será una superficie horizontal, paralela al plano del suelo. Perfecto. Como en este caso los 3 puntos tienen distintas cotas, definirán un plano inclinado. Bien. Si nosotros trazamos las rectas, los segmentos de recta que unen estos 3 puntos, pues tendremos estos segmentos, ¿vale? Ya sabemos que 2 rectas que se cortan definen un plano, es decir, yo podía definir el plano simplemente por este segmento y por este. O por este segmento y por este. O por este segmento y por este. Es decir, 2 segmentos tomados 2 a 2, como todos se cortan en los vértices de estos puntos, pues me definen siempre el mismo plano. Como conozco la cota de los extremos de estos segmentos, pues puedo determinar su pendiente y su intervalo. Bueno, aquí lo tenéis acotado. Esto está dibujado en AutoCAD, o sea, hemos acotado la magnitud, 199,5 metros, y por tanto, si conozco el desnivel, 6 menos 3, dividido entre 199,5, pues me da que esto tiene una pendiente del 1,5%. Bueno, determino el intervalo, que sería la inversa, 100 partido por 1,5, y por la equidistancia. En este caso la equidistancia son 2 metros y por tanto el intervalo son 133,33 metros. Es decir, que para subir 2 metros, para subir o bajar 2 metros, yo tengo que andar 133,33 metros. ¿De acuerdo? Bueno, puedo hacer lo mismo para todas las rectas. Determinar su pendiente y su intervalo. ¿De acuerdo? Y esto me permite graduar las rectas. Claro, yo tendría que graduarlas con equidistancia 2 metros, pero, por ejemplo, no tengo ningún problema
sobre esta recta que comienza en la cual yo conozco la cota 6. La cota 6 pertenece a la serie numérica de la equidistancia, ¿no? Porque tendría que empezar en 0, 2, 4 y 6. 6 está en esa serie numérica. La serie numérica de la equidistancia debe contener siempre el 0, es decir, la cota del plano de comparación. Bueno, como yo sé que aquí el intervalo es de 83,33 metros, para subir 2 metros tengo que andar 83,33, pues no tengo nada más que medir estos 83,33 metros por esta recta y situar el punto de cota 8. La forma más fácil de medir esto pues es situar una circunferencia de radio 83,33 en este punto. Donde esa circunferencia me corte esta recta, pues tendré este punto. ¿Vale? De todas formas, bueno, aquí también es obvio, ¿no? Porque si yo tengo este segmento, su extremo tiene cota 6 y el otro extremo cota 10, la diferencia de cotas es 4. Si la equidistancia es 2, me caben 2 equidistancias enteras y por tanto si yo dibujo el punto que está a la mitad de esta distancia, pues es que ni siquiera tengo que calcular el intervalo. Me va a salir el punto de cota 8. ¿Visto? Visto. Listo. Bien. Este otro segmento, si yo lo quiero graduar, pues voy a tener que hacer lo mismo. Es decir, yo calculo el intervalo, puedo determinar la pendiente y calculo el intervalo. El intervalo me dice que para subir o bajar 2 metros tengo que andar 46,51. Pues hago lo mismo. A partir del punto de cota, de un punto de cota conocido que pertenezca a la equidistancia, por ejemplo, el de cota 10, el de cota 3 no pertenece a la equidistancia. El de cota 10, yo trazo un arco de circunferencia con radio igual al intervalo y me va a cortar a esta recta en ese punto. Pues en ese punto tendría el punto de cota 8. A la misma distancia, 46,51, tendría el de cota 6 o el de cota 4. ¿Vale? Bueno, esto no lo podría hacer de la misma forma que hice antes, dividiendo en varias partes iguales, porque resulta que una de las partes no es igual. Al tener un punto, uno de los extremos, no encontrarse con una cota que esté en la serie numérica de la equidistancia. ¿Vale? No puedo dividir este segmento en un número de partes iguales. Pero sí, para graduarlo, sí que puedo utilizar otro comando de AutoCAD que no es en el comando de dividir, sino el comando medir. Yo puedo medir el intervalo, empezando a medir por aquí, es decir, señalando, cuando seleccione el objeto a medir, señalándolo por aquí, cerca de este extremo, perdonar, cerca de este extremo, para que comience a medir por aquí. Y el intervalo de medición que sea este 46,51. Entonces medirá 46,51 y colocará este punto 46,51, colocará este punto 46,51, colocará este punto y ya no colocará más puntos porque no le entrarán más. Pero me habrá situado la cota 8, 6 y 4. Como veis, la distancia horizontal que separa la cota 4 de la cota 3 es justo la mitad de la que separa la cota 6 de la cota 4. ¿Vale? Luego bajo la mitad de metros. ¿Visto? Perdonad, voy a hacer un inciso en esta técnica que está comentando el profesor Dorado. Eso es exactamente como lo ha contado él. Si la recta que va del punto 3 al punto 10, me parece que hay aquí abajo porque no lo veo bien, 10, sí. la habéis dibujado
al revés, la habéis dibujado desde 10 hasta 3. O sea, la habéis tenido que dibujar desde... No, María Jesús, no, ya no es así, ya no funciona así. Ah, ¿no? No. ¿Y cómo sabe dónde empezar? Por el lado por donde tú selecciones el objeto. Cuando vale. coges la orden medir, si seleccionas el objeto por este lado, empieza a medir desde aquí, y si seleccionas el objeto por este otro lado, empieza a medir desde aquí. ¿Vale? Sí, porque eso es importante, porque claro, este trocito de aquí te le puede dejar en ese extremo o te le puede dejar en el otro extremo. Ahora se ha vuelto más listo AutoCAD y ya depende del sitio por donde le marques. Antes era dependiendo de cuál fuera el inicio de la recta. Por eso os lo había comentado, pero en cualquier caso hay que tener cuidado para que cuando le digamos el comando medir, nos comience a medir exactamente desde el punto de cota que pertenece a la equidistancia y no desde el otro, porque si no nos saldría luego todo mal. ¿De acuerdo? Nada más. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? No. ¿Nadie? ¿O hay alguien que se está quedando ahí a medias? No, bueno, yo hasta ahora lo capto. Bien. Bueno, pues como estamos en representación del plano, estos 3 puntos nos definen un plano. ¿Cómo será el plano? Pues evidentemente el plano vendrá definido por las líneas que nos unen puntos de igual cota en ambas rectas. Es decir, la línea de nivel 4 del plano pasará por aquí, la línea de nivel 6 del plano pasará por aquí, uniendo los 2 puntos de cota 6, la línea de nivel 8 pasará por aquí, uniendo los 2 puntos de cota 8, y la línea de nivel de cota 10 pasará por aquí. Aquí en la figura 4, pues lo tenéis representado, ¿vale? Tenéis línea de nivel 4, línea de nivel 6, línea de nivel 8, línea de nivel 10. La línea de máxima pendiente será perpendicular a estas líneas de nivel, ¿vale? ¿Y cuál será la pendiente del plano? ¿Conozco un desnivel en el plano? Sí. Puedo coger la máxima distancia de la línea de máxima pendiente, desde el punto de cota 4 hasta el punto de cota 10. ¿Qué desnivel tenemos? 6. 6. ¿Conozco el intervalo? Bueno, perdón, ¿conozco la distancia horizontal que separa esos puntos? Claro, la puedo medir. Luego puedo determinar la pendiente. 10 menos 4, partido por estos 132,8, que son los metros que mide esta magnitud, son 0,045, es decir, un 4,5%. Y el intervalo pues será la inversa de la pendiente, 100 partido por 4,5 y por los 2 metros de la equidistancia, es decir, 44,1, 44,4. Por tanto, esta magnitud son 44,4, que lo puedo comprobar. ¿Visto cómo podemos representar planos? Y determinar su pendiente igual que determinamos la pendiente de una recta, conociendo su línea de máxima pendiente. Bien. Sigamos. Vamos a ver intersecciones entre planos. Aquí tenemos 3 planos distintos en el paso 1. ¿Cómo podemos determinar su intersección? Bueno, voy a probar a verlo en proyección. Sí,
así para que lo veamos más grande. Bien. Tenemos 3 planos aquí representados. No están denominados, pero este puede ser el plano alfa, el plano beta y el plano gamma. ¿Cómo podemos determinar sus intersecciones? Bueno, pues para determinar cómo el plano alfa corta con el plano beta, nosotros tendremos que ir buscando puntos en el espacio que pertenezcan a la vez a ambos planos, ¿vale? Yo sé que todos los puntos de cota cero de este plano están sobre esta recta. Y todos los puntos de cota cero de este plano están sobre esta recta. Si yo prolongo la recta de cota cero del plano alfa con la recta de cota cero del plano beta, tendré un punto que pertenece a la vez al plano alfa y al plano beta porque tienen la misma cota. Estas dos rectas se cortan en el espacio sobre este punto de cota cero. Lo mismo me ocurrirá con el resto de las líneas de nivel. La línea de nivel de cota 1,5 del plano alfa corta la de 1,5 del plano beta aquí, la de 3 de alfa con la de 3 de beta, la de 4,5 de alfa con beta y la de 6 de alfa con beta. Luego todos estos puntos son puntos comunes para el plano alfa y para el plano beta. Todos esos puntos me definen una recta, la que está pintada en rojo. Esa recta será la intersección entre el plano alfa y el plano beta. Si yo voy tomando planos 2 a 2, es decir, puedo determinar también la intersección del plano alfa con el plano gamma de esta manera, simplemente prolongando las líneas de nivel de igual cota y viendo dónde se produce su intersección. Esta será la línea de intersección de alfa con gamma. Y la línea de intersección de beta con gamma, pues será esta, donde se va produciendo la intersección de líneas de nivel de igual cota de ambos planos. Por tanto, yo puedo determinar, conociendo las líneas de nivel de los planos, puedo determinar su intersección. La intersección de dos planos siempre es una recta. Pero la intersección de tres planos siempre es un punto. Como veis, la línea de intersección de alfa con beta se corta con la línea de intersección de alfa con gamma en este punto y es la misma, y en el mismo punto se corta la línea de intersección de beta con gamma. Luego, este punto de aquí es el punto de intersección de estos tres planos. Siempre tres planos en el espacio se cortan según un punto, a no ser que sean planos adyacentes como las hojas de un libro. ¿De acuerdo? Por cierto, perdonar, ¿eso qué es? ¿Una pirámide o una trampa para osos? Una trampa. ¿Ah, sí? ¿Cómo son? ¿Eh? No, es al revés, es una pirámide, sí, porque va subiendo, sí, sí. Ah, vale, vale, eso. Lo que os quiero insistir es que cuando os tenéis que ir acostumbrando a hacer ese ejercicio mental, aunque aparentemente ahora mismo esto que os acabo de preguntar no tiene nada que ver con lo que el profesor Dorado está explicando, en realidad sí que tiene que ver, porque cada vez que estéis mirando un dibujo de estos, lo que tenéis que hacer es imaginaros qué es lo que está generando eso. Entonces, ahí tenéis que estar imaginando la pirámide y las aristas de la pirámide como las líneas rojas que están pintándose. Pero tendríais que imaginar también con la posibilidad de que eso fuera hacia abajo, porque puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Nada más. Bueno, realmente si estamos hablando de planos, estos serían superficies y por tanto serían las caras simplemente, las caras de la pirámide. Pero nosotros cuando representamos un sólido también vamos a representar las superficies, o sea,
las superficies que estamos viendo, ¿vale? Con lo cual, pues sí, podemos considerar que esto sería, si consideramos que es un volumen definido por estas caras, pues sería una pirámide. Bien, hasta aquí entendido, no hay ninguna pregunta. No, por mi parte por lo menos no. Yo lo único que no he entendido el concepto para qué sirve el módulo. Hasta ahora, o sea, El módulo no sirve para nada más que para calcular el intervalo. El módulo es un concepto, se define como la inversa de la pendiente. Y no lo vamos a utilizar para nada más que para calcular el intervalo. Porque realmente lo que a nosotros nos interesa es representar esa distancia, saber a qué distancia están las líneas de nivel consecutivas, y eso es el intervalo. El módulo es un concepto que manejamos, pero es un concepto teórico intermedio que nos sirve para obtener otro. ¿Vale? Vale. Yo aquí también quiero hacer un pequeño inciso al que no le quiero dar ninguna importancia. Por ese motivo ni siquiera os hablé del concepto de módulo el otro día, pero como ha habido varias personas que me han preguntado que dónde podían consultar apuntes o mirar cosas de planos acotados, sobre todo lo digo por eso, a los demás es que ni caso. Hay una controversia o hay una cuestión con el tema del módulo, porque os vais a encontrar muchos apuntes e incluso libros en los que hablan de módulo o intervalo, en el sentido de que hablan de que el módulo sería lo mismo que el intervalo cuando la equidistancia es 1, para el valor de la equidistancia es 1. Si os dais cuenta, en las fórmulas que os ha puesto el profesor Dorado, ese concepto, eso coincidiría con el valor numérico, pero no coincide con el concepto, porque según ha explicado el profesor Dorado, el módulo es una cosa que es adimensional, porque es la relación que hay entre una magnitud vertical y una magnitud horizontal, ¿de acuerdo? Pero, como digo, os podéis encontrar algunos documentos en los cuales se define módulo o intervalo, es decir, lo llaman así, y definen el módulo como el intervalo cuando el valor de la equidistancia es 1. Nosotros nunca, jamás vamos a utilizar ese concepto, es decir, el módulo es una magnitud adimensional que establece la relación entre la distancia entre la distancia horizontal y la distancia vertical que separa dos puntos cualesquiera de un objeto, y el intervalo es una distancia horizontal que separa dos puntos de cota consecutiva en la serie de equidistancia. ¿Vale? Entonces, lo digo exclusivamente por aquellos que me habéis preguntado y que vais a consultar apuntes, porque incluso creo que en los apuntes que hay colgados en el Moodle está así definido, ¿vale? No tiene mayor importancia y simplemente es un concepto que está ahí, tampoco se va a preguntar ni se va a hacer un inciso especial, teórico, ni nada. Entonces, lo que os tiene que quedar claro es, digamos, el concepto de pendiente expresado en la forma que esté expresado, el concepto de intervalo y el concepto de equidistancia. Esos son los conceptos que tenéis que manejar con soltura y que os queden claros, ¿vale? Nada más. Sí, efectivamente. Ese inciso quería hacerlo yo también porque, como dice María Jesús, en los apuntes que tenéis recomendados en Moodle, también cometen, yo creo que este error de confundir dos cosas o llamar de la misma manera a dos conceptos que yo creo realmente que son diferentes, porque solamente el nombre de intervalo ya te está dando la idea de que es una magnitud medible, y por tanto pues es algo distinto a una relación, porque una relación pues es adimensional, y entonces no se pueden confundir peras con manzanas, como le pasaba a algún alcalde de Madrid. El módulo es la relación entre dos distancias y por tanto es adimensional, y nosotros definimos el intervalo como la distancia, por tanto, medible,
La distancia horizontal, medible en las mismas unidades que medimos la equidistancia, la distancia horizontal que nosotros tenemos que recorrer para subir o bajar una equidistancia. ¿Vale? El módulo lo definimos exclusivamente como la inversa de la pendiente y por tanto es un concepto. Y como tal concepto, pues no lo vamos a trabajar, porque además no se suele utilizar. Ya os he comentado que la pendiente expresada en tanto por ciento se suele utilizar en trabajos topográficos, que el talud expresado como tal talud, es decir, en forma de quebrado, se suele utilizar en trabajos de ingeniería civil, y por tanto son las dos formas en las que nosotros nos lo vamos a encontrar habitualmente, pero nadie nos va a describir un talud por su módulo, ¿no? Porque nadie lo hace en ninguna aplicación. Por tanto, fundamentalmente utilizaremos concepto pendiente, podríamos utilizar en algún momento el concepto talud, yo creo que vamos a irlo introduciendo en nuestros ejercicios porque realmente se utiliza mucho en ingeniería civil y desde luego vamos a utilizar el concepto de intervalo y lo vamos a medir porque es medible. ¿De acuerdo, Alba? ¿Entendido? Sí, entendido. Pero sí es cierto que hay muchos autores, yo os diría la mayoría de los autores, que no diferencian entre módulo e intervalo. Cuando nosotros realmente creemos que una cosa que se mide no puede ser igual que otra que no se puede medir. ¿Vale? Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Y por último, vamos a ver las relaciones de pertenencia. Simplemente, vamos a ver, pues eso, cuando un punto puede pertenecer a un plano, a una recta, puede pertenecer a un plano, o un punto puede pertenecer a una recta. A ver, vosotros, por ejemplo, ¿qué creéis? ¿Este punto A pertenece al plano que está definido? No. No. ¿Por qué? Porque mientras que ese punto tiene una cota A3, el plano tiene a esa distancia una cota pues entre 8 y 9. Eso es. Por tanto, el punto está muy por debajo del plano. ¿Vale? ¿El punto B pertenece al plano? Sí. 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 Vale. ¿La recta S pertenece al plano? No. 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 Porque, bueno, dos de sus puntos no coinciden o alguno de sus puntos no coincide con los puntos del plano y por tanto no pertenece. ¿La recta S intersectaría el plano que tenemos definido? No. Sí. Sí. En un punto. En un punto. ¿Por dónde estaría ese punto? Como por 9. No. El de la cota 8 coincide, ¿no? De la cota 8 podría más o menos estar por aquí, sí, en esa zona. Es decir, bueno, para determinar realmente la intersección de esta recta con este plano, yo podría graduar esta recta, asociarle un plano cualquiera y determinar la intersección de los dos planos. Eso me va a dar una línea y esa línea va a cortar esta recta. Donde esa línea de intersección de ambos planos corta esta recta, será el punto de intersección de recta y plano. Bueno, eso es un truco para poder determinar la intersección de una recta con un plano, que lo podéis ver también en los ejercicios que están en los apuntes. Esta otra recta, la que va de 2 a 8, ¿pertenece a este plano? Sí. No. Ah, no, mentira, no. No. No, porque la cota 2 está sobre la cota 1 del plano. Efectivamente.
tampoco pertenece. Para que perteneciera, la cota 2 tendría que estar situada sobre esta línea. Y entonces coincidirían, en el momento que dos puntos de la recta coincidan con dos puntos del plano, el resto de los puntos formarían parte de ese plano. Bueno, veis cómo simplemente analizando la posición de los elementos y sus cotas, nosotros podemos analizar estas relaciones de pertenencia. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de empezar a hacer el ejercicio. Tenemos algo menos de una hora y vamos a ver sobre... Voy a compartir la pantalla de Moodle. Bien, aquí está. ¿La veis, verdad? Sí. Sí. Bueno, pues tenemos aquí un entregable de representación de rectas y planos que vamos a empezar a realizar. Este ejercicio pues es más o menos lo que hemos explicado ahora, irlo haciendo y las dudas que os vayan surgiendo pues las intentamos resolver ahora. ¿Vale? Una pregunta, ¿hay que hacer un plano normalizado otra vez? ¿O eso es simplemente de los conceptos que vimos hoy? A ver, sí, entrega un plano normalizado, en este caso no te pide nada es un ejercicio teórico, pero pon una carátula donde se vea los datos fundamentales de tu representación, de tu plano. Vale. En una 4 cabe perfectamente. Bueno, si ya habéis abierto el ejercicio, veréis que es un ejercicio de AutoCAD. Si vais a la presentación 1, pues tenéis el enunciado en el que simplemente tenéis que representar una serie de rectas, que son de segmentos, los segmentos definidos por estos puntos, y representar los planos definidos por esos por esos puntos. Anotando todos los conceptos con los que hemos trabajado. Anotando la pendiente, el módulo, el intervalo y la verdadera magnitud. La verdadera magnitud no la hemos explicado, pero la podemos explicar ahora mismo. Es decir, si yo tengo un segmento de recta, vamos a hacerlo sobre... Gabriel, una cosa. Sí. Me dice que el archivo es de un AutoCAD más adelantado al que tengo. Es una versión más reciente. Vale, sí. Bien, entonces cambio el archivo. Perdonad un momento.
Si nos deja lo podemos ir haciendo, ¿no? Sí, sí. Vale. Ir haciéndolo porque el archivo va a ser exactamente el mismo. Yo lo voy a cambiar para que los que tengáis una versión más antigua podáis trabajar con él. Refresca tu pantalla y prueba de nuevo a bajarlo, que seguramente ya podrás trabajar con él. Bueno, os comentaba que para determinar la verdadera magnitud de un segmento, simplemente, si yo tengo representado este segmento, lo que tendría que hacer sería trazar una recta perpendicular. Gabriel, una cosa que no se ve. Está solo con Google. Vale. Comparto pantalla. Comparto pantalla de AutoCAD. A ver, por ejemplo, este segmento que va de 3, el segmento BC, ¿vale? Para poder determinar su verdadera magnitud, pues yo trazaría una recta perpendicular desde un punto cualquiera a este segmento, ¿vale? Lo desplazaría hasta el extremo, aquí, y lo desplazaría con copia al otro extremo. Aquí le daría una longitud total de 3 unidades, es decir, la misma longitud que tiene la cota, ¿vale? Y a este otro segmento le daría una longitud total de 5.2. Veis que dependiendo de por dónde lo toque, crece por un lado o crece por otro, o decrece por un lado o decrece por otro. ¿Lo veis? Sí. Bueno, ya tengo la longitud, la verdadera magnitud sería este segmento. ¿De acuerdo? Es lo que este segmento proyectado mediría en realidad. Por tanto, si yo quiero obtener la longitud en verdadera magnitud, pues sería esta, 9,92. Cuando la longitud proyectada es esta otra, 9,67. ¿De acuerdo? A ver, ¿habéis entendido? Perdona. Esto es, sí. No, ¿habéis entendido por qué ha hecho eso? ¿Por qué eso es así? Sí, es como si lo viese, como si esa recta la vieses en alzado. Eso es. Y ves la altura que tiene. Eso es. Lo que ha hecho ha sido representar el alzado de esa recta y abatir ese plano, tumbar ese plano sobre el plano horizontal, utilizando como charnela, utilizando como bisagra, como giro, la proyección de la recta en horizontal, la proyección del segmento BC.
Pero lo que estáis viendo ahí inclinado, esta línea de color, esa línea, ¿vale? Esa línea es la posición y es lo que ocuparía en el alzado la proyección de esa recta, ¿de acuerdo? Sí. Por eso se hace eso. O sea, que no os aprendáis de memorieta, tiro la perpendicular, hago no sé qué. O sea, esto se hace así porque es un recurso que tenemos que se nos ha ocurrido para visualizar lo que está pasando, ¿vale? Tenéis que entenderlo. Y se utilizará, bueno, ya lo veréis después, que vamos a utilizar este recurso en varias ocasiones para complementar la vista en planta, ¿vale? Una cosa, yo con este ejercicio tenía una pregunta. En el modelo, ¿los puntos ya están, o sea, están a escala real o tenemos que escalarlos? Sergio, los modelos siempre están a escala real y aquí en dibujo topográfico o planos acotados Vale, las cotas están en metros. vale. Pero siempre, por eso, cuando vosotros, el otro día que me preguntabas por la escala, cuando insertábamos el PDF, siempre como lo vamos a utilizar ese PDF como un modelo, lo que tenemos que hacerlo es llevarlo a escala 1:1, a dimensiones reales. ¿Eh? Siempre, todos los modelos tienen que estar a escala 1:1. En unos dibujos estarán en milímetros, en otros en centímetros, en otros en metros. Bueno, dibujo topográfico, a no ser que digamos otra cosa, estarán en metros. De la misma forma que en dibujo industrial estaban en milímetros, a no ser que se dijera lo contrario. ¿De acuerdo? Vale. Yo tengo una duda. Dime. Acá dice 3,8 y 4,2. Es lo mismo, ¿no? O sea, es decimal me refiero. Claro. Ah, perdona, sí. Bueno, pues eso es que... Y luego dice anotar el su pendiente, módulo, intervalo y verdadera magnitud. Eso lo pongo que a un costado. sí, como lo he ido poniendo yo sobre las rectas que hemos hecho, sí. Ah, vale, también puedo hacer eso, vale. ¿Es necesario mostrar los cálculos? No. Gabriel, a mí no ¿Sí? me está haciendo bien el archivo en AutoCAD. O sea, solo me abre los puntos, no me abre todo el PDF. Es que solamente hay puntos No, representados. solo son los puntos. Solo son puntos. Vale, No. es que me había cogido el anterior, me cogió un enunciado y ahora solo me coge unos puntos. Pero si vas a presentación, verás el enunciado. Presentación 1. No. Bueno, es igual. En cualquier caso, el enunciado lo tienes en Moodle. Claro, sí, lo acabo de coger de Moodle, pero no me lo abre bien. Bueno, pero lo que no ves es el enunciado. El enunciado Ah, vale, no, el enunciado está muy bien. Vale, lo tienes en Moodle. vale, gracias. Gabriel, Sí. para hacer la pendiente, por ejemplo, de AB, tengo que poner lo tienes a la vista. Sí. La diferencia es 1, ¿no? La diferencia, el desnivel. Y la distancia horizontal, ¿cómo lo haría? Pongo dist y mido la recta.
Claro, o acota entre esos dos puntos. Acota esa recta. También, claro, me sale 15 con 40, con 4. Claro, pues ya está. Entonces 1 entre 15 con 4 por 100. Claro. Vale. ¿Tenemos que dejar las rectas puestas? Sí, sí, porque luego a la hora de definir los planos las vas a necesitar. No, vale. Es que pensaba que quedaba un poco sucio así el papel.